Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, carta a los Efesios. Continuamos con Efesios, la carta en la que Pablo va a estar instruyendo muchas cosas en cuanto al cuerpo de Jesucristo, en cuanto a la iglesia, en cuanto a cosas prácticas. Habíamos visto los primeros 3 capítulos. Doctrina elemental para la iglesia está en carta a los Efesios. Habla de que somos un cuerpo, que Cristo nos ha dado una esperanza de gloria, nos ha dado riquezas, pero no son tangibles, no están acá visibles. Son venideras, son riquezas que nos esperan allá en los cielos. Por eso nuestra mira no ha de estar en las riquezas materiales y perecederas, sino en las eternas. Esto es a futuro, pensando a futuro. Entonces nuestra labor acá es de peregrinaje. Es pasajera, es un ratito y nos vamos. Este ratito son 30, 40, 50, 80 años y nos vamos. Ya está, se acabó. La cuestión es qué dejamos acá en la tierra. Y como cosas que dejamos a veces es una mala espina en algún hermano. Por eso Pablo nos va a hablar en cuanto al trato entre los hermanos. Una buena edificación en los hermanos que hemos enseñado en el pasado. Por eso habla Pablo de que somos miembros los unos de los otros. Hemos dejado una iglesia local en la que yo como predicador, yo como maestro, yo como maestra de escuela dominical, yo como pastor o como pastora, he instruido en la palabra. Bien, porque la Biblia nos enseña en carta a los Efesios de que solamente la Biblia nos guía a Cristo y Cristo es el fundamento donde cada uno de nosotros somos edificados, somos fundados, solamente ahí. Y hoy vamos a ver algo en cuanto al capítulo 4. Estábamos viendo con anterioridad, capítulo 4, versículo 1, lo leemos: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y si hacemos un poquito de memoria, decíamos que esta prisión en Cristo es la mejor prisión que hay. No es del límite para moverse uno en la piedad, sino es un resguardo de salir al pecado y la contaminación de este mundo. Es una prisión en Cristo, es un resguardo de todo tipo de maldad. Y para que nosotros no caigamos reiteradas veces en tropiezos que nos van a dejar cicatrices, malestar, angustia, pesar, que nos van a dejar estancados. Y recuerde que el estancamiento en sí, espiritualmente hablando, no es un estancamiento, no es que me quedo en el lugar y no retrocedo, siempre es retroceso. Siempre que uno tarda y deja el tiempo pasar y se queda en el lugar, es retroceso. Es tiempo que usted ya no va a tener, es un día que ya pasó y no va a volver a pasar. Es oportunidad en la que usted no maduró y no va a ver esa oportunidad nuevamente. Ese día ya pasó el 2018. Si usted no aprovechó el 2018, lo lamento. Ahora le queda un año más. Este año 2019 recién comienza, exprímalo para sacarle el doble de jugo. Y así cada uno tiene que estar consciente de las cosas que nos están rodeando. Bien, cárcel en Cristo era esa prisión que nos cuidaba, nos resguardaba y nos daba esa libertad de movernos en los límites en lo que Cristo era. Todo en Cristo, todo en esa cárcel era de armonía, era de continua comunión con Dios. No había pecado, no había necedad, no había egoísmo. Era una prisión en Cristo, era todo conforme a lo que Cristo hacía. Son los límites de Cristo. Ahora, también hablábamos de un llamado, y este llamado era a evangelizar, era un llamado en particular. Y este evangelio que predicábamos era el que estudiamos allá en la carta a los Romanos, que era el evangelio que es poder para salvación a todo aquel que cree, el evangelio cristocéntrico, no hay otro evangelio. Una aclaración: cuando usted predique el evangelio, recuerde predicar el evangelio a todos los hombres. No predique el evangelio a testigos de Jehová, el evangelio a mormones, predique el evangelio a todos los hombres. Y ahí usted no se va a estar chocando con doctrina, sino con un pecador que necesita salvación. Entonces se va a dar cuenta que el testigo de Jehová, el mormón, cualquier religión necesita conocer a Cristo y no estar debatiendo a ver quién gana más puntos en tal o cual error doctrinal. Necesitan a Cristo, si no, no van a entender la luz. No van a ver con claridad. La predicación del evangelio tiene que ser a todos los hombres.
sin división de credo ni de raza, predicar el Evangelio, como aquel, no importa la creencia que tengan, sin Cristo se van al infierno, necesitan a Cristo. Eso es una aclaración, porque no nos olvidamos de Romanos. Romanos es un libro que nos enseñó muchas cosas. Volvemos a carta a los Efesios y ahora vamos a ver el versículo 2. ¿Qué nos enseña el versículo 2? 4 cosas importantes en cuanto a iniciar el trabajo de relación con los hermanos. Si usted no tiene estos 4 puntos ahí, trabajándolos y procurando que crezcan, usted ya no puede entablar una relación. ¿Por qué? Porque va a empezar con el pie izquierdo. Va a empezar con el pie izquierdo. ¿Qué nos va a enseñar Pablo? Que hay 4 cualidades que son elementales para que usted pueda trabajar con el hermano. Si no, váyase, arrepiéntase, pídale al Señor que lo ayude y vuelva a trabajar codo a codo con el hermano. Porque es así, con la forma en la que Dios estableció trabajar, así se trabaja y punto. Porque es a la manera en la que Dios quiere, así usted va a crecer. A su manera no va a crecer. Es muy simple. Esta es la Biblia. Nos va a enseñar 4 virtudes extraordinarias. Primero, leemos el versículo 2, leemos el 1 y el 2 para que tenga contexto. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuáles son estas 4 virtudes? Con toda humildad, primera virtud; mansedumbre, segunda virtud; con paciencia, tercera virtud; en amor, cuarta virtud. Estos son los 4 principios que van a determinar la posibilidad o no de uno estar trabajando. Si no, ¿sabe qué? Usted va a tener la mira en otras cosas. Esto implica que la paciencia va a ser con el que tengo al lado. La mansedumbre es con el que tengo del otro lado. El amor es para con todos. Y esta humildad es delante de Dios. Es decir, estas 4 virtudes nos van a llevar a poder trabajar. Si no, usted va a encontrar siempre la quinta pata al gato. El gato tiene 4 y usted le encuentra la quinta pata al gato. Y así no se va a poder trabajar. Uno se va a enfocar en cosas secundarias. No va a prestar atención al privilegio de estar construyendo el anexo. Acá tenemos la maqueta, pero se está construyendo un anexo. El que va a trabajar y empieza a buscar motivos para desanimar, no seguir trabajando, y ya viene refonfuneando porque se levantó temprano, pero ya se arranca mal. Uno arranca mal la obra. Ya el corazón está sucio de su opinión y su punto de vista, y no va conforme al punto de vista que quiere el Señor para que trabajemos codo a codo. ¿Con qué? Paciencia, mansedumbre, humildad y amor. Paciencia, mansedumbre, humildad y amor. Estas 4 virtudes son mencionadas en el capítulo 2, pero el amor y la paciencia la vamos a desarrollar en otra sección de Efesios. Nos vamos a enfocar en 2 virtudes. Estas son la humildad y la mansedumbre. Uno pareciera que dice, hay que ser manso y humilde de corazón, dice nuestro Señor. Sed pues mansos y humildes de corazón, como yo, aprended de mí, que soy manso. Es decir, lo que yo estoy haciendo es enseñar, transmitir con mi vida la virtud de la humildad, la mansedumbre, y esto implica que si Cristo lo hizo, nosotros también. Si Cristo lo hizo, si Cristo se humilló, Él fue humilde. Salmos enseña que Dios se inclina, se humilla a mirar a los hombres, a oír a los hombres. Si Dios se humilla, si Dios es manso, ¿qué nos queda a nosotros? Alguno puede decir, ay no, esa virtud es para debiluchos. ¿Al Dios omnipotente le puede decir eso? Esa virtud no es debilidad. Aclaremos que, en primer lugar, la humildad no es debilidad, no es carencia de fuerza, no es carencia de estatus, no implica bajura, no. Un ejemplo clásico está en los animales. Usted agarra un perro rabioso y le arranca la mano. Usted agarra un perro mansito y tiene la misma fuerza que el perro rabioso, pero es manso, es controlable. Uno le dice, venga pichuchu, y el perro viene. Uno lo echa y el perro se va.
Es decir, se deja dirigir. Un caballo manso, usted lo agarra y tiene la misma fuerza que el otro caballo que no es manso, que es reacio. Con la diferencia de que este caballo manso usted le puede dirigir la fuerza, ya sea para usarlo para correr, para estar tirando un carro, un sulky o lo que fuese. La mansedumbre es doblegar la voluntad a la voluntad de otro. Es decir, que no reduce fuerza, ni poder, ni nada. Vamos a ver unas situaciones en el Antiguo Testamento para ver esta virtud. La mansedumbre y la humildad. Vamos al primer libro de Reyes. La humildad, la mansedumbre, están muy ligadas. Uno no, casi podríamos decir que si uno no tiene una, no puede tener esta otra virtud. Van acompañadas porque de manera implícita el que se humilla, es decir, el que es consciente de su incapacidad, va a dedicar su voluntad a la voluntad del que cree que tiene capacidad. Si yo soy humilde de corazón, mi incapacidad va a hacer que yo tome el consejo de fulanito o menganito, que yo tome la palabra de Dios como mi autoridad. Entonces mi vida, mi fuerza, mi vigor, mis años de juventud, de vejez, de niñez, de lo que fuese, lo que yo tengo, lo pongo a disposición del Señor. ¿Esto implica ser más débil intelectualmente, más débil físicamente? No, implica sabiduría. El que es sabio se va a humillar. Y esto lo vamos a ver también. Habíamos dicho, primer libro de Reyes, vamos a ver una situación muy conocida, y para el que no la conoce, tarea para casa, leer Reyes capítulo 21. ¿Qué pasaba en este capítulo? Acab, rey de Israel, uno de los más perversos reyes de Israel, si no es el que más. ¿Qué hace? Empieza a hacer destragos en Israel. ¿Qué ídolo de acá? ¿Qué ídolo de allá? Ídolo de acá y idolatría de allá. ¿Con quién se le ocurre casarse? Con Jezabel, una mujer 10 veces peor que él. Y Jezabel lo incita a hacer 10 cosas peores que todos los anteriores reyes. Acab es conocido por el rey de la idolatría, el que hizo caer a Israel a tal bajeza de la cual casi no se tiene mención en otra parte de la Biblia, sino en el rey de Manasés. Estos dos reyes, Manasés y Acab, pero vamos a tratar a Acab en este caso, hicieron destrago, pero destrago como el que el Señor más desprecia de todos, que es agarrar a un pedazo de madera y decirle, tú eres mi Dios, sálvame. Agarrar otro pedazo de metal, hacerle una figurita y decirle, tú eres mi Dios, sálvame. Eso es escupir en la divinidad de Dios. Hacer de la gloriosa divinidad de Dios comparativa a un cacho de metal o de madera y decirle, tú eres mi Dios. Eso es ensuciar la divinidad de nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasó acá? Acá era un rey y tenía riquezas y demás, pero resulta que él quería comprar una viña hermosa, como pocas en Israel. La describe. Acab quería comprarle una viña a un tal Nabot. Y Nabot lo que hace es decirle no, porque esta es la heredad de mi tatarabuelo, de mi abuelo, bisabuelo y todos mis padres, y la tuvieron ellos, la van a tener mis hijos, y yo si muero voy a morir en esta tierra, esta es la viña de mi heredad. Y Acab le dice, pero te doy 10 veces más de lo que vale, pero ¿me das tu viña? No, Acab se va ahí a llorar a los brazos de su esposa. Y la esposa, Jezabel, tan atenta, bueno, déjame, yo te lo mato y después te doy la viña. Ah, bueno, se fue, hizo destragos a Nabot, lo mató y le dijo, mira, ahí te dejé la viña vacía, anda a tomarla. Ah, qué buena esposa, qué dedicada y compasiva. Fue, agarró, se fue y tomó a la fuerza la viña de Nabot. Esto es un desastre. Que el rey haga eso teniendo que ser ejemplo de alguien que estudia la ley de Jehová día y noche, procurando la piedad para con el pueblo, esto es un desastre y una calamidad para Israel. Usted recuerde que cuando Dios lo coloca a alguien en alto lugar,
más alta es la demanda por el lugar que está ocupando. A mayor grado de responsabilidad, mayor exigencia de parte del que da esa responsabilidad. Dios es el dador de toda autoridad y acá no está hablando con cualquier pueblo, con Israel. Es decir, un hombre que es rey, pero no de cualquier pueblo, del pueblo de Dios. Y en la posición en la que está, Dios lo tendría que haber aniquilado. Y ahora viene una profecía del profeta Isaías hacia Acab. Versículo 16, leemos. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. No está en Samaria, he aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has llamado enemigo mío? ¿Me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado, porque has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Hasta el momento es correspondiente a muchas profecías que Dios le había dado a reyes. ¿Sí? Habían tenido un comportamiento terrible ciertos reyes y Dios manda a sus profetas para que le hablen. El anuncio es de aniquilación. ¿Sí? Versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab. Esto es una aclaración que el libro hace para que se entienda la posición. Cuando la Biblia nos aclara bien una posición es porque después viene algo muy importante, ya sea para castigo o misericordia. Uno cuando ve aclaraciones extras en la Biblia es porque es muy importante lo que viene después. Cuando hay muchos detalles es para que uno preste atención, ¿sí? Versículo 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Versículos 27, 28 y 29 son esenciales. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, primero, rasgó sus vestidos. Segundo, puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acá vemos que la Biblia aclara que es el más aberrante de los reyes de Israel, que no hay como Acab. Pero cuando él humilla su corazón para Dios, es imposible ver ese corazón humillado. Es decir, que sin importar la circunstancia más aberrante del corazón, cuando se vuelve realmente humillado, Dios se conmueve. Eso es inevitable. De ahí que cada uno de nosotros, sin importar nuestro contexto pasado, si nos volvíamos a Dios y si nos hemos vuelto, Dios se compadeció.
y acá estamos. Es decir, vamos a ver que la humillación no solamente es delante de los hombres y para con los hermanos, sino que mueve la mano de Dios en compasión. Uno reconoce su incapacidad, su limitada vida, su limitada fuerza, su limitada capacidad, sus límites son tan pocos, tan insignificantes, que uno dice, no me basta, no me alcanzo conmigo mismo, no puedo, simplemente no puedo. Y cuando uno reconoce eso, a Dios, sin importar lo que haya pasado, lo mueve a misericordia. Él enseña esto y Él también lo dice. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 18. Versículo 12. Dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Lo leemos despacio. Antes del quebrantamiento, es decir, antes de que uno diga, me arrepiento, la verdad es que todo lo que tengo es dolor y sufrimiento y quiero volverme de esto. Antes de estar llorando en dolor, ¿qué viene? Antes de eso, versículo 12, se eleva el corazón del hombre. Pareciera que el quebrantamiento, la humillación, viene luego de que uno se haya vuelto altivo. No siempre es así, pero eso pasa cuando uno se olvida de humillarse. Acá, antes de ser quebrantado, se elevó su espíritu. Bien, yo soy rey, acá mando yo mato a quien quiera y no me pasa nada. Acá yo pongo las leyes. El asunto es, cada uno de nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y lo hemos dicho y lo procuramos hacer cada día mejor. Cuando nosotros decidimos tomar decisiones por nuestra propia cuenta, la humillación está siendo corrida a un lado, porque está liderando nuestro punto de vista, nuestra opinión o nuestra forma de elaborar las cosas. Y en esto hay un peligro para los que conocemos las palabras del Señor. Podemos decir, Dios enseña esto y esto y esto, bien, voy a hacer esto. Y uno trata a veces de ver la palabra de Dios con sus propios lentes. Y eso es muy peligroso. Porque uno al ver la humillación va a encontrar algo en el Señor, que es la guía. Cuando uno se humilla, uno tiene guía. Mis hermanos, Proverbios, capítulo 6. Vamos a ahondar un poquito en esta palabra. ¿Por qué estamos viendo tanto sobre la humillación, ejemplos y demás y conceptos? Porque es lo que luego vamos a tener que practicar con el hermano. Proverbios capítulo 6, 1 al 5. Vamos a leer. Dice: hijo mío, si salieres fiador de tu amigo y has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Esto es que pedí un préstamo y ahora estoy endeudado y bueno, me comprometí. No es que uno declara y en el lazo de sus palabras ahora está enredado y ató y declaró y proclamó y profetizó y todo eso. No. Se trata de que uno se comprometió y ahora está comprometido por su palabra. Antes la palabra valía. Sabemos que ahora no vale nada. Uno dice, te soy fiel hasta la muerte, y a los 15 minutos está mirando a otra mujer. Es terrible. Bueno, el asunto es que antes la palabra tenía mucho, pero mucho peso. Es el equivalente a nuestra firma delante de un juez. Bueno, de igual manera, acá este muchacho, este joven, le está diciendo a su padre, te comprometiste. Versículo 3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Es decir, cuanto antes, cuentas claras,
y cerramos trato, ¿sí? Cuanto antes el cristiano evite tener deudas, compromisos, pero no dé descanso a sus ojos. Si hay que trabajar, pero le damos con tal de no estar en compromisos, en manos, en bocas de otros que se diga, sí, pero Pepito me está debiendo hace como 45 años, sí. No, el muchacho se comportó, la verdad es que yo lo vi como corría de acá para allá, pero me decía, yo te pago y me pagó. Ese es un cristiano, ¿sí? Ahora, volviendo al versículo 3, ve, humíllate, asegúrate de tu amigo, ve, humíllate. Esa palabra es la misma que el humilde de Efesios. En la traducción hebreo y griega quieren decir exactamente lo mismo. Porque alguien puede decir, no, pero esto está en el hebreo y Efesio en el griego. Sí, pero el sentido que tiene el judío a la hora de ver esta palabra es el mismo, tanto en la traducción, en el hebreo como en el griego. ¿Cuál es el sentido? El humíllate es pisotéate. Y alguien puede entender eso cuando es soberbio. Pisotéate. Cuando uno es soberbio, ¿cómo le cuesta a uno mismo pisotearse y decir, no, tenías razón, no era blanco, era negro, sí. Y uno pisotearse, dar la razón al que es orgulloso, le cuesta terribles esfuerzos. ¿Sí? Esto está diciendo, pisotéate. En el caso del contexto de la deuda, pisotéate, hazte siervo de él. Humíllate, es decir, que Él sea directo como Señor tuyo. Cuando Él te diga, necesito la plata, más urgente va a ser. Hay que saldar esta deuda, en el caso del proverbio. Pero en Efesios, volvemos a Efesios, capítulo 4, versículo 2, con toda humildad, con todo el pisoteo que te quieras dar, podríamos traducir, pisoteándote a ti mismo. Es decir, que hay que ser preso en Cristo pisoteándonos. Mis hermanos, si usted quiere armar una cárcel y decir eso es estar preso en Cristo, el suelo de esa prisión va a ser la humillación. Usted va a tener que estar pisando la humillación todo el tiempo. Usted va a tener que caminar en humildad para poder estar preso en Cristo. Si no, va a estar gobernando usted. O gobierna Cristo o gobierna usted. Cuando gobierna Cristo y está prisionero en Cristo, el piso que está pisando, eso es la humildad, es la humillación. Cuando uno dice, no, yo no alcanzo, yo no me basto, no puedo. Me pisoteo a mí mismo, es decir, yo camino en humildad. Solamente con Cristo se va a poder. Este pisotearse, en el concepto del judío, es simplemente caminar encima de uno. Caminar encima de uno, donde uno ejerce todo el peso de sí mismo. Mis propias palabras me pisan, me hunden. Mi propio ser es el que me pisotea. Muchas veces, lo vamos a entender más claramente así, muchas veces nuestras palabras nos elevan, ¿verdad? Y que yo soy, y que yo hice, y que yo... y muchos elogios. Proverbios dice, alábete la lengua extraña y no la propia. Porque la propia me eleva, no produce humildad. Alguien que se está continuamente alabando de lo que hizo, de lo que va a hacer o de lo que ya está haciendo, usted va a notar que no hay humildad. ¿Por qué? Porque no se está pisoteando, no se está a sí mismo aplastando. Lo que está haciendo es estar elevándose. Y así lo va a entender mejor todavía. Dios exalta al humilde. ¿Sí? Porque está pisoteándose, va a ser levantado. Y el que se levanta, el que se exalta, va a ser humillado. Es decir, se va a pisotear a sí mismo. El concepto de humillación, usted lo va a entender claramente cuando Dios habla de que Él da gracia a los humildes. Esta gracia es por vernos abajo. El favor que no merecemos es por vernos abajo. Y usted va a decir, bueno, a mí me fue mal en la vida y la verdad es que yo también creo que no sirvo para nada, no soy un inútil, soy lo peor.
Una cosa es la humildad y otra la falsa humildad. Usted no es un inútil para nada. Usted no es que no sirve para nada. Eso sería mentir, porque Dios dice que en sus manos somos instrumentos para evangelizar, para predicar, y a Él le ha placido usarnos. Somos lo vil y lo menospreciado, es decir, lo que descarta el mundo. De esos se ha placido Dios para salvar, ¿sí? Por eso, los que se creen ser algo no siendo nada, a sí mismos se engañan. Estas palabras que dice el Evangelio, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, es porque Cristo va a la cruz. Usted entienda esto. Usted está yendo a la cruz. Usted se está matando a sí misma, a sí mismo. Usted está haciéndose morir, decir, sí, Señor, si querés esta situación, pasala, pero no importa, yo te voy a seguir sirviendo. Es decir, Jesucristo dijo, pasa de mí si quieres esta copa, la copa de la ira, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros vamos con la cabeza erguida, entrando derecho, sabiendo lo que nos espera, pero con tal de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿nos basta? ¿Nos alcanza a decir, sí, Dios se place de mi actuar? Con que estemos complaciendo a Dios y no a los demás, ¿nos alcanza? ¿Nos basta eso? Si nos basta, hemos encontrado la posición más humilde. La de decir, conmigo no basta, necesito agradar a Dios y no a mí mismo. Necesito que se haga la voluntad de Él y no la mía, porque mi Dios es el que me exalta. Yo no tengo por qué exaltarme. Él va a derribarme y me va a hacer pisotearme con mis propias palabras jactanciosas si me vuelvo soberbio. La caída es muy fuerte cuando se habla de soberbia. ¿Saben por qué? Porque el soberbio sube y no conoce otra dirección que arriba y arriba y arriba y arriba. Cuando hay soberbia, mis hermanos, no hay disposición. Cuando hay soberbia, uno no puede aprender nada. Cuando hay soberbia, uno se está olvidando del sacrificio de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la humildad con el sacrificio de Jesús? Es muy simple. Cuando nosotros somos humildes, es porque estamos reconociendo nuestra incapacidad. Y no hay incapacidad más grande que cuando no conocíamos a Cristo. Y en ese momento de incapacidad, nosotros encontramos compasión. Si nosotros no somos compasivos ni humildes para con el hermano, nos estamos olvidando de dónde salimos. Y del sacrificio de Cristo estamos haciendo la vista gorda. Relación directa. Si Cristo me levantó es para ser humilde. Es como carta a los romanos. Los fuertes sean sostén de los débiles. Si soy fuerte es para sostener al débil. Si soy humilde, si soy manso y humilde de corazón, es para compadecerme. Y hay un problema. Cuando alguien dice, bueno, está bien, yo soy humilde. Y ahí uno ya se empieza a dudar. ¿Por qué? Porque el humilde no estaría jactándose de su humildad. Es una virtud media difícil de tener. ¿Saben por qué? No decimos que es imposible o que es lo más complicado del mundo, sino que uno no podría estar hablando de su humildad y así tenerla. Sería medio complicado, ¿verdad? Porque en sí misma uno no creería que está en la condición de humildad apropiada. Uno creería que siempre le está faltando 5 para el peso. Siempre le está faltando un poquito para complacer al Señor. Que siempre uno está errando y uno se cree el peor de los hermanos. Soy el más torpe entre todos mis hermanos. Ojalá pueda aprender a hablar como fulanito, a ser paciente como Pepito, a orar como Menganito. Tantos oradores, tantos predicadores, tantos hombres pacientes, tantas mujeres humildes, sencillos, y me falta tanto. Entonces cuando uno ve a los demás siendo humilde, va a entender que le falta humildad. La humildad
la tiene nuestro Dios. ¿En qué radica la humildad del Señor? La humildad del Señor radica en esto, en que Él se inclina para mirarnos a nosotros los desgraciados. Su gracia no está sobre nosotros y somos desgraciados, desdichados, sin esperanza. Su gracia es derramada y somos agraciados. Somos bienaventurados, dichosos, como decía el salmista. Cuando Dios es humilde, lo que hace es compadecerse mirándonos a nosotros desde los cielos. Cuando nosotros somos humildes, nos compadecemos no de Dios, sino del hermano, mirando a Cristo que está arriba. La actitud de humildad lleva a la compasión, con la diferencia de que Dios no mira su insuficiencia, no, mira nuestra insuficiencia y se compadece. Nosotros miramos la insuficiencia de los demás, nuestra propia insuficiencia, y miramos arriba al Dios que se compadeció de nosotros. Necesitamos comprender que sin humildad usted no va a poder trabajar codo a codo con el hermano, porque su hermano, le garantizo, se va a equivocar. Yo me voy a equivocar y usted se va a equivocar. Y si en el momento de error usted no tiene compasión, estamos al horno, porque nos estamos olvidando de la cruz. Nos estamos olvidando de estar bien abajo y de pisotear a nosotros mismos nuestro yo, orgullo y soberbia. ¿Esto quiere decir que no se puede decir nada? No, hay que corregir, hay que instruir, hay que capacitar, pero en amor. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Con toda humildad. Bien, hemos hablado de la humildad. La humildad tiene la característica de hacer memoria. Mis hermanos, carta a los Efesios, si hay algo que hace Pablo, es decir, no se olviden, recordad, no os olvidéis, haced memoria. Este humilde, este que se humilla, hace memoria de su condición. ¿Sí? La memoria es fundamental delante de los demás, porque si vemos a un hermano en decadencia, debemos de hacer memoria que así estábamos nosotros en tal o cual situación. Si hay algo que le reclamó Dios al pueblo de Israel, no se olviden que ustedes en Egipto eran esclavos. No se olviden, tengan compasión de los esclavos. Ustedes fueron peregrinos en tierra extranjera, esclavos en tierra extranjera. Ustedes estuvieron en servidumbre en tierra extranjera. ¿Por qué dice eso? Porque por Israel pasa el extraño, pasa el extranjero, pasa el huérfano, y ellos estaban así, se olvidaban. ¿Qué le pasó a los efesios? Haced todo en amor. Apocalipsis, te olvidaste del primer amor, de hacer las cosas con amor. Mis hermanos, hacemos memoria de repetir, no nos pase lo mismo que a los hermanos en Éfeso. Los hermanos en Éfeso tenían muchas virtudes, pero la humildad a uno lo lleva delante del trono del Señor. Y eso es en un abrir y cerrar de ojos. Si usted vino soberbio y se inclina o se queda así como está, pero usted agarra y se pisotea a sí mismo y dice, no puedo, no me alcanzo, mi fuerza no alcanza, mi capacidad no alcanza, yo no puedo. Yo sé quién sí puede y lo puede todo. Y no soy digno. Uno reconoce su limitada vida, su limitada fuerza, pero uno reconoce su indignidad. Uno no es digno. Y así todo, Cristo nos ha revestido de tal manera que estamos aptos, aprobados en el amado. Cuando estamos en Cristo, estamos aprobados delante de Dios. Ahora, la humildad nos lleva a estar presos en Cristo. Vamos a desarrollar un poquito la mansedumbre, con toda humildad, y luego vamos a entrelazar estas dos, la mansedumbre y la humildad, para estar dando tres ejemplos de la vida diaria.
En estos 3 ejemplos usted va a ver que sí se precisa la humildad y sí se precisa la mansedumbre. Mansedumbre. Mansedumbre es la disposición de someter la voluntad a la voluntad de otro, ya sea por conciencia, por conveniencia, ya sea por incapacidad. Cuando uno habla de mansedumbre, tiene que sí o sí hablar de que Dios nos ha hecho partes de un cuerpo y nos tenemos que someter a las directivas que Dios ha colocado. Y hay alguien que va a decir, pero yo soy manso. Manso en tanto humilde sea delante de Dios, porque usted, si no se somete a Dios, no va a poder someterse a los hombres. Es muy simple. Pero esto es en el amor. El que no ama al hermano no puede amar a Dios al cual no ve. Si no ama al hermano que ve, lo tiene enfrente. No, de igual manera en la mansedumbre se aplica. ¿Saben por qué? Porque usted está siendo manso a la directiva que Dios ha colocado, y el que se resiste a las directivas o a la autoridad que Dios ha colocado, a Dios mismo se resiste. Es decir, es directo, directamente proporcional, diría un matemático. Resistirse a la autoridad es resistirse a Dios. Cuando usted es manso, se deja dirigir. En primer lugar, la mansedumbre implica que mi guía va a ser otorgada para que otro la dirija. ¿Sí? En este caso vamos a colocar a Dios. Dios es el que nos va a guiar. Ahora, a Dios le ha placido que nosotros nos sometamos, en este caso, a nuestro pastor. Así le ha placido al Señor, para que nos guíe. ¿En dónde? En lo que Dios ha dicho. Y usted puede decir, pero la mansedumbre es una virtud que no es tan necesaria. A ver, si le hago caso o no, a veces sí, a veces no. Bueno, usted va a ser tan obediente a Dios como obediente sea al pastor que predica con la palabra. Si el pastor expone Biblia, usted está siendo obediente o desobediente a Dios. En tanto tenga un pastor bíblico, usted está predicando, usted está siendo obediente o desobediente a Dios. Y esto es la mansedumbre. Reconocer que la guía para mi vida, para mis pensamientos y mis decisiones es la Biblia. Vamos a ver unos versículos. Antes vamos a leer el versículo 2 nuevamente. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, continúa diciendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos con paciencia. La mansedumbre podríamos aplicarlo cuando a nosotros nos toca decidir, cuando a nosotros nos toca elegir. Cuando uno es manso, cuando uno está inclinándose a la mansedumbre, cuando uno entiende y sigue. Cuando uno no entiende y sigue, también es manso. Hay muchas cosas que no vamos a entender cuando nos digan, pero la mansedumbre es la virtud de que aunque no lo entienda del todo, dirijo mis pasos por la senda que me dijeron. ¿Por qué? Porque soy manso. Ahora, el caballo que tiene anteojeras y sigue caminando, y el del carro, el conductor, tira una rienda y el freno le tira para allá la boca del caballo y no se quiere girar, porque tiene miedo que haya para el costado, porque no ve para el costado, no es un caballo manso, no sirve. Denme uno más manso que, sin importar lo que tenga al costado, si yo tiro una rienda para la derecha, el caballo no va a estar forcejeando, va a girar a la derecha. ¿Por qué? Porque es más manso que el otro. El otro necesita cortarle las anteojeras porque si no ve no gira. Necesita tener todo calculado, todo fríamente calculado. La mansedumbre implica confianza, está ligada a la confianza.
Cuando uno habla de humillarse delante de Dios y ser manso para con los hermanos, está hablando uno de lazos de confianza. Y uno tiene que entender esto, que la mansedumbre la tiene que uno aplicar a gente madura. Si usted tiene una persona totalmente inmadura al frente, usted antes de ser manso, sea examinador, cuidadoso de todo lo que se dice. Para eso hay que sentarse y estudiar. Pero como todos sabemos que no es muy popular el estudio bíblico, no es lo que la mayoría elige, lamentablemente en vez de sentarse a estudiar, muchos siguen herejías torcidas. Entonces están aplicando la mansedumbre, ciertamente, pero mal. No cuestionan nada, bien, pero no a lo bíblico. A las herejías no están cuestionando. Ese es el problema. Tienen que cuestionar todo lo que sea torcido, todo lo que no sea moldeado conforme a la palabra. Eso sí hay que cuestionarlo. Ahora, usted tiene un testimonio de fulano o de mengano, de ser persona virtuosa y madura, sea mansa en consejos, dé lugar a que tiene un testimonio. La mansedumbre es muy importante a la hora de hablar de hermandad, porque mis hermanos, usted no va a trabajar codo a codo con Dios, usted va a trabajar codo a codo conmigo. Usted no va a trabajar con Dios y Dios le va a alcanzar una pala. Dios no le va a traer el pizarrón para el estudio bíblico, se lo voy a traer yo. Y si yo no abro la puerta a horario, Dios no va a venir con una llave y la va a abrir. En primer lugar, Dios es el imprescindible. Si no la abro yo, la va a abrir otro. Pero Dios le va a poner un hermano, porque a Dios le ha placido así, que seamos miembros los unos de los otros. Porque con nosotros, unos a otro, vamos a estar forjando carácter. ¿Quién es manso y humilde de corazón? Sería una pregunta que deberíamos de hacernos y jamás levantar la mano. Entender que siempre nos falta una cuota de humildad, porque si no, ahí ya le estamos errando. Nos está faltando. Necesitamos ser más humildes. Vamos a ver Proverbios 15. Vamos a estar viendo Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Leemos nuevamente, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad. Vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese sumisos es una de las acepciones de manso. El perro sumiso es lo mismo que el perro manso. El sumiso es el que permite uno que pueda dirigirlo, seguirlo, darle de comer. El manso es igualmente lo mismo, es la misma acepción, la misma palabra. Parece que el estar sujetos es directo, tiene directa relación con la humildad. Estar en mansedumbre es estar en humildad. Cuando usted es humilde, haga lo siguiente: saque cuenta. ¿Cuán obediente soy a lo que me dicen? Siendo bíblico, yo entiendo que es bíblico, que lo que me están diciendo no es contrario a la Biblia, es bíblico, pero no me gusta. Ahí hay algo. ¿Nos guiamos por fe o por gusto? Mi esposa me puede decir, no me gusta aquella comida. Bien, de gusto hay mucho escrito, ciertamente. No es que no hay nada escrito, hay mucho escrito. En la Biblia habla mucho sobre lo que nos debe y no gustar. Pero en la comida no hay problema. Ahora, si hay alguien y mi esposa me dice, no me gusta venir a la iglesia. Está bien que no te guste, pero vamos igual, porque no se trata de gustos. Cuando se trata de gustos, el Señor nos va a preguntar, pero acá el Señor está mandando, se trata de obediencia.
Eso es algo que debemos de quebrar en nosotros. Nadie nos pregunta, Dios no está preguntando. Acá usted tiene que someterse porque Dios lo dice y se acabó. Ahora, si usted no se sometió, es porque en usted falta mansedumbre. Y esto es algo que usted puede adquirir cuando se humilla. Cuando usted se humilla, puede escuchar a Dios. Cuando usted no se inclina y no se cree incapaz, usted no se cree suficiente, dice, conmigo me basto. Yo soy el que soy, el que subsisto en mí mismo. Conmigo me basto. Con mi trabajo, mi fuerza, con mi casa, mi familia, yo estoy bien. El asunto es este, mis hermanos. Nosotros somos pasajeros y tenemos que entender que Dios, el Dios eterno, tiene una sola condición para estar delante de Él, y es estar humillados. Cuando estamos humillados delante de Él, Él escucha. La disposición del corazón a estar bajos a los pies del Señor, eso es humildad. Dispongo mi corazón, es la disposición mental del corazón, sentimental, implica todo mi ser. Implica mi cuerpo, mi mente, mi boca. Cuando hay humillación, implica todas las áreas de mi vida. Por eso no puede haber ni el más mínimo rincón de soberbia cuando hay humildad. Esto es algo fundamental. Como decíamos, no hay medias tintas en cuanto a fidelidad. Uno o es fiel o es infiel. No hay medias tintas en cuanto a prisión. Uno está preso o no está preso en Cristo. No hay medias tintas en cuanto a soberbia y humildad. O es soberbio o es humilde. Estas son cosas radicales, cortantes. ¿Por qué? Porque son fundamentales para convivir. Si no, no podemos. Cuando uno va a tal o cual lugar, en el caso cuando estemos haciendo, si el Señor lo permite, el campamento con la escuela dominical, vamos a tener pautas de convivencia y sin esto van a haber inconvenientes. Si no se cumple tal o cual cosa y a horario, cuando el maestro diga esto, cuando el maestro dice nos juntamos, si hay alguien que rompe esas pautas de convivencia, va a haber inconvenientes. Va a haber desorden, no hay armonía, no hay estabilidad, no hay autoridad, no se escucha la autoridad. De igual manera, en algo tan simple como eso, de igual manera en nuestro corazón. ¿Dios nos habló? Sí. Y escuchamos la voz del Señor. ¿En qué? En las predicaciones, en los consejos. El asunto es cuánta humildad tenemos delante de Dios. El asunto es cuánta humillación tenemos delante del Señor. Miren, mis hermanos, Acab, el más tirano de los reyes de Israel, se humilló y encontró compasión. Es como que a Dios le resulta irresistible. ¿Sabe por qué? Porque está haciendo la voluntad de Dios. Dios dice, si te humillas, yo tengo compasión. Y hay alguien que se humilla, automáticamente Dios tiene compasión. Es irresistible porque Él se comprometió que al que se humilla, Él lo va a exaltar. El que se somete a la voluntad de Dios va a estar respaldado por las promesas de Dios, y el que no, no. Por eso nos conviene estar respaldados, nos conviene estar obedeciendo. Mansedumbre, al líder que no me gusta, primera situación de la iglesia. Mansedumbre al líder que no me gusta. Y esto se va a ver ahora un poco más ya en marzo, cuando estén todos los departamentos activos. Y ahora está dirigiendo fulano de tal. Y ahora está dirigiendo fulanita de tal. Y yo ya no me lo aguanto. No me lo aguantaba para verlo en la congregación, mucho menos ahora como líder. El asunto es este. Cuando uno cuestiona posiciones, lugares, cuando uno cuestiona a las personas, se está olvidando primero de la humildad, porque ya está poniéndose más elevadamente para estar presuponiendo situaciones, caracteres. Uno se está colocando por encima de los demás.
Créame que si usted fuese mejor líder, lo hubiesen colocado a usted. Y ya está. Usted es mejor líder, más humilde, más manso, a su tiempo Dios lo va a exaltar. Entonces no hay que preocuparse. No hay que apurarse. Cuando uno tiene un líder que no le gusta, ore a Dios y pídale perdón. Porque no se trata de gustos. Se trata de ser obedientes. Se trata de sometimiento. Cuando hay un líder que a usted no le gusta, pídale perdón al Señor. Porque eso es jactancia y no pensar en lo que Dios coloca. Usted no está siendo guiado por preguntas. Estamos guiados por órdenes. Nadie le preguntó, nadie me preguntó. A mí nadie me viene a preguntar si me gusta tal o cual. ¿Por qué? Porque no se trata de mi opinión. Mi opinión no suma ni resta, no sirve, es inútil. Si yo tengo un aporte en la palabra del Señor, recién ahí va a servir porque es palabra de Dios y no mi opinión. Entonces, primer punto a resaltar entre nosotros, entre cada uno de los que están en congregaciones. Si el líder no me gusta, es de arrepentirme, porque no se trata de gustos. Segundo punto, mansedumbre y humildad al cónyuge que ya me cansa. Cuando tenemos un cónyuge que nos cansa y falta humildad, falta mansedumbre, ¿qué pasa en esa situación? El matrimonio tiene que ponerse de acuerdo. Tiene que haber un mutuo acuerdo en disponer el corazón, humillarlo delante de Dios. Y cada uno asumir un compromiso personal con el Señor. De que hay que seguir en el molde que Dios quiere. Y colocando la forma que Dios quiere, se puede. Se puede porque Dios ha respaldado sus mandamientos con promesas extraordinarias. El que hace esto, el que pasa por alto las ofensas, ese va a ser levantado. El que perdona con facilidad, el que restaura, alienta a su cónyuge, ese va a encontrar respaldo. Es decir, que los mandamientos de Dios están respaldados con promesas extraordinarias. Y cuando Dios bendice, en la bendición de Dios no hay tristeza, hay gozo. Usted póngase a pensar, situaciones de matrimonio en las que usted ha visto. Si usted no las tiene, gloria al Señor. Ahora, si las vio en otro matrimonio, póngase a pensar si cada uno se pusiese el compromiso de decir, yo obedezco a Dios, punto. Así ella o él se equivoque. Y el otro dijese, yo me obedezco a Dios y punto. Así él se equivoque o no me importa. Entonces cada uno obedece a Dios sin importar que el otro se equivoque. Es más, el otro se equivoca y por obedecer a Dios, el otro le restaura con espíritu de mansedumbre. Y todos contentos. Si cada uno asumiese un compromiso personal, no se trataría de que el cónyuge me cansa, sino de que mi humillación delante de Dios sea mayor. Muchas veces uno erra en el problema. Primer problema, el líder no me gusta. Segundo problema, mi cónyuge me cansa. ¿Con qué? Con tal o cual actitud. Ya es insoportable. Hasta da ganas de darle un viaje con el Señor y que visite al Señor allá en los cielos. ¿Qué pasa? Uno erra en el problema. Termina viendo tanto el problema que se olvida de las soluciones prácticas que la Biblia da. Uno necesita entender que en la humillación tiene uno acceso directo al oído del Señor. ¿Sí? Usted quiere trabajar por su líder, ore por él, no lo critique. Usted quiere trabajar por su cónyuge, ore por él, no se hastíe. Tercer situación, al hermano que no madura. Mansedumbre y humildad para con el hermano que no madura. Otra vez la misma piedra, otra vez el mismo tropezón.
el hermano vuelve a caer otra vez en lo mismo. Cada semana se choca con la misma piedra. Ya tiene la cabeza gigante de tantos chichones que se da contra la misma pared. ¿Por qué pasa eso? El hermano no es manso, no es humilde. Cuando uno es manso es dirigible. Uno está apto para ser dirigido. Uno doblega la voluntad, tiene la disposición en el corazón. No estamos hablando de cuán elocuente, fuerte, inteligente. Estamos hablando de disposición. Uno está dispuesto a ser dirigido, uno es manso. Entonces, para con los hermanos que vemos que no están alcanzando una madurez, que no están siendo maduros, necesitamos nosotros entender que la mansedumbre y la humildad nos va a llevar a seguir alentándoles. Ahora, Efesios capítulo 4 va a estar ligando esto con el primer concepto, de estar presos. Mis hermanos, usted jamás va a poder ser humilde, jamás va a poder ser manso, si primero no se coloca prisionero de las palabras de Jesucristo. Si usted no se coloca en prisión, si usted no se hace prisionero de Jesucristo, si usted no tiene el deseo, la voluntad, no tiene la intención de que Cristo gobierne su vida, usted jamás va a ser manso, jamás va a ser humilde. Pero cuando uno se humilla, uno alcanza a ser escuchado por Dios. Usted puede entender eso. Cuando haya tenido alguna respuesta, desesperado, no hay otro, y usted va y acude al Señor. Cuando usted en ese momento se humilló, Dios lo escuchó. Y usted después vio la respuesta y estuvo chocho, contento, airoso. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios respalda sus mandamientos. Él escucha a los que se humillan. Por eso, mis hermanos, antes de terminar vamos a hacer una oración. Nos ponemos de pie. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Necesitamos ser humildes y el Señor, al que se humilla, Él va a exaltar.